¿Alguna vez te has detenido a pensar sobre la existencia de una guerra invisible que sucede a nuestro alrededor? ¿Has oído hablar de la guerra espiritual? En un mundo centrado en avances tecnológicos y conquistas materiales, frecuentemente olvidamos que hay más entre el cielo y la tierra de lo que sueña nuestra vana filosofía. Hoy, te invito a sumergirte en el intrigante y misterioso concepto de la guerra espiritual. Pero, ¿qué significa realmente esta batalla no vista con los ojos, pero sí sentida en el alma? ¿Estamos verdaderamente conscientes de las fuerzas que actúan en las sombras, influyendo en nuestras vidas, nuestras elecciones e incluso en el curso de nuestra historia? En este momento, alrededor del mundo hay una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar estos desafíos invisibles que se presentan en nuestro día a día? Vamos a explorar juntos las dimensiones de esta guerra espiritual. Aprenderemos sobre la armadura de Dios, descrita por Pablo, la importancia de la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios como instrumentos en este combate. Descubriremos cómo identificar a nuestro verdadero enemigo y usar las armas espirituales que tenemos a disposición. Prepárate para cuestionar, reflexionar y fortalecer tu fe. Estás a punto de embarcarte en un viaje de descubrimientos, esclarecimientos y, sobre todo, de crecimiento espiritual. ¿Cómo estamos hoy frente a esta realidad espiritual? ¿Estás listo para desvelar los misterios de la guerra espiritual y entender tu papel en este campo de batalla invisible? El viaje comienza ahora. En este exacto momento, estamos inmersos en un conflicto sobrenatural, una batalla entre la luz y la oscuridad. Se trata de un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Cristo y el anticristo. Esta lucha no cesa hasta el fin. No termina cuando nos sentimos exhaustos o sin fuerzas. No luchamos con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza que proviene de Dios. El apóstol Pablo nos convoca con un llamado de guerra. Revístanse con la armadura completa de Dios. Esto no es una sugerencia, sino un mandato para nuestro propio bien. Nos instruye a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo enfatiza la necesidad de equiparnos con la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra las artimañas del diablo. Él aclara que nuestra batalla no es contra seres de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Pablo nos advierte que debemos abandonar nuestras armas terrenales, ineficaces, y armarnos con aquellas que realmente pueden marcar la diferencia en nuestras vidas. Nos aconseja tomar la armadura completa de Dios para que podamos resistir en los días difíciles y, después de haber hecho todo, permanecer inquebrantables. Pablo, en sus palabras, enfatiza la necesidad de mantenernos firmes e inquebrantables. En este pasaje, él introduce, quizás por primera vez de forma tan explícita, el concepto de guerra espiritual. Nos exhorta a enfrentar las adversidades como buenos soldados de Jesucristo, a luchar la buena lucha de la fe. Nos recuerda que, a través de Cristo, somos más que conquistadores. En sus palabras a los colosenses, Pablo afirma que a través del sacrificio en la cruz, Jesús deshizo el poder de los principados y potestades, exponiendo públicamente a Satanás. La Biblia nos enseña que Cristo vino al mundo con el propósito de destruir las obras del diablo. La crucifixión no fue solo un acto de redención, sino también una batalla decisiva contra un enemigo real, cuyo objetivo es nuestra destrucción. Pablo alerta que tenemos un adversario muy real, y él apuesta por nuestra desatención a su presencia. Existe una fuerza satánica en el universo que busca engañar, dividir y aniquilar, y ha sido extremadamente eficaz. Nunca habrá un momento en el que Satanás desistirá de perseguirnos. Así como la Biblia nos habla de un Dios real, también nos advierte sobre la existencia de un diablo real, con fuerzas demoníacas altamente organizadas e implacables, determinadas a destruirnos. Estos poderes malignos apuntan a nuestra mente, cuerpo, matrimonio, finanzas, hijos, relaciones e incluso nuestra iglesia. Pero es crucial entender que el verdadero enemigo no es tu cónyuge, tu jefe o cualquier persona a tu alrededor. Hay un enemigo detrás de eso, un adversario espiritual que debemos reconocer y combatir. La verdadera cuestión no es ni siquiera nuestra inquietud interna personal. Existe un enemigo que se dedica a sembrar discordia y división, alimentando celos e envidia
para privarnos de paz mental y tranquilidad en el corazón. Este adversario es astuto, como nos alerta Paulo. Él enfatiza que el enemigo conspira contra nosotros, ya que somos hijos de Dios, y Satanás detesta todo lo que pertenece a Dios. Nos ataca por ser luz en un mundo de tinieblas, por ser la verdad en medio de las mentiras, y porque somos soldados ungidos en la cruzada de Cristo. Estamos armados con la palabra de Dios y protegidos por la sangre de Jesús. Como portadores de la verdad divina, somos una amenaza para Él. Paulo nos advierte que nuestra única oportunidad de sobrevivir es revestirnos completamente con la armadura de Dios y contraatacar. Usar la palabra, el poder del sacrificio en la cruz y la autoridad del nombre de Jesús para repeler las fuerzas demoníacas. La victoria es nuestra a través de Cristo. Dios nos ha concedido autoridad y debemos usarla para alcanzar la paz y la victoria en esta vida. Paulo nos ofrece armas eficaces. Tradicionalmente se habla de 6 piezas de la armadura, pero yo creo que existen 7. Vamos a explorar brevemente cada una de ellas. Instruye que debemos ceñirnos con la verdad como una protección esencial. Además, debemos vestir la coraza de la justicia, pero no es solo eso. Paulo destaca la importancia de estar bien preparados, empezando por los pies. Aconseja que debemos calzarnos con la prontitud para propagar el evangelio de la paz. Luego, menciona la necesidad de un escudo, representado por la fe, esencial para protegernos en los combates de la vida. En el versículo 17 continúa, destacando la importancia de proteger nuestra mente. Para ello, necesitamos el casco de la salvación. Además, debemos estar armados con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras muchos pueden considerar estas 6 piezas de la armadura suficientes, Paulo insiste en que hay algo más. En el versículo 18 nos recuerda la indispensabilidad de la oración. Si alguien desea victoria en el matrimonio, debe ser una persona dedicada a la oración. Si un joven busca éxito en la escuela o en la universidad, la oración es esencial. Aquellos que afirman querer vivir una vida victoriosa y abundante, pero no se dedican a la oración, no están siendo verdaderos con sus intenciones. La oración es el medio por el cual vivimos en la abundancia de Dios. Es crucial reconocer la existencia de un reino espiritual que, aunque a menudo ignorado por no ser visible, es increíblemente real e importante. Estamos en una guerra en ese reino espiritual. Como soldados en el ejército de Dios, tenemos a Jesús como nuestro capitán. Él nos ha concedido su nombre y su palabra, armas poderosas en esta batalla espiritual. Él nos ofreció su sangre, y fue cuando finalmente empecé a entender, a través de las enseñanzas de alguien, que el diablo estaba detrás de la mayoría de mis problemas. Aunque algunos eran de mi propia creación, la mayor parte era influenciada por él. Me di cuenta de que tenía autoridad sobre el diablo, pues Dios nos ha dado armas y armaduras. Es esencial saber cómo manejar nuestras armas y asegurarnos de que estamos utilizando nuestra armadura regularmente. La guerra espiritual es para personas espirituales. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya están cansados del enemigo? ¿Están listos para aprender cómo combatirlo y triunfar en la guerra? Entonces hagámoslo en la fuerza de Dios. Seamos fuertes en el Señor. Repitan conmigo: sé fuerte en el Señor, sé fuerte en el Señor. Es en esa fortaleza espiritual donde encontramos la capacidad de enfrentar y vencer las adversidades impuestas por el enemigo. La clave para la victoria está en reconocer y utilizar las herramientas y protecciones que nos han sido concedidas por la gracia divina. Esta batalla pertenece a Dios, no a nosotros. Es sobre la victoria divina, no la humana. Todo se vuelve hacia la gloria de Dios, no hacia la nuestra. Pertenece al reino de Dios, no al nuestro. Deriva de la fuerza del Señor, no de la nuestra. Debemos revestirnos de la armadura completa de Dios y luchar con determinación, pues la victoria es nuestra a través de Cristo, el Señor. Nunca es posible agotar los recursos de Dios, pues Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Su gran poder es inagotable. Siempre tiene más fuerza para ofrecernos día tras día. Dios puede vencer cualquier desafío que enfrentemos, puede crear fuentes de agua en el desierto, puede hacer caer maná del cielo, puede enviar llamas divididas en Pentecostés, caminar sobre las aguas del mar de Galilea para salvarnos de lo que pensamos que es nuestra ruina.
puede transformar nuestra aflicción en un camino hacia la salvación. Cuando nos sentimos fatigados, Él puede hacernos correr como Elías, recorriendo 60 kilómetros delante de una carroza. Cuando nos sentimos débiles, Él nos fortalece, enviándonos un poder que trasciende nuestra comprensión. El poder de Dios es inagotable. Nuestro Dios es extraordinario, lleno de gracia y verdad. Él es el Todopoderoso, vencedor de la muerte, del infierno y del sepulcro. Supera enfermedades y la muerte, domina sobre principados y potestades, triunfa en el Calvario. Es el león de la tribu de Judá, el Señor de la gloria, que pronto volverá con poder y majestad. La cuestión aquí son las almas eternas de hombres y mujeres, el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y de esta nación. Ha llegado el momento para aquellos que invocan el nombre de Dios de revestirse con su armadura y posicionarse. Esta es una batalla hasta el fin, y estoy determinado a vencerla con la ayuda del Todopoderoso. Vístanse con la armadura de Dios, estén a mi lado, y levanten la espada de la fe para combatir la buena lucha. Enfréntense al diablo, y él huirá de ustedes. Aquellos que siguen a Cristo, no permitan más que Satanás y sus fuerzas destruyan su matrimonio. Ármense con la armadura de Dios y contraataquen. No dejen que Él ataque su salud. La Biblia nos dice que por sus heridas somos sanados. No permitan que Él devaste sus finanzas. La Biblia promete que Dios reprenderá al devorador por ustedes, haciéndolo restituir 7 veces más. No dejen que el diablo robe su paz, pues Jesucristo es el príncipe de la paz. No permitan que Satanás robe su alegría. En la presencia de Dios hay plenitud de alegría. Si es eso lo que desean, entonces luchen por ello. Ustedes lo quieren, entonces batallen por ello. Hemos llegado al final de nuestro viaje de reflexión sobre la guerra espiritual, un tema profundo y vital. Les pregunto, ¿dónde se encuentran en esta batalla? ¿Están preparados para enfrentar los desafíos espirituales con la armadura de Dios? Reflexionen sobre su posición en la lucha entre la luz y las tinieblas y cómo pueden fortalecer su fe y resistencia ante las adversidades. Me gustaría pedir que, si este tema tocó su corazón, compartan este mensaje. Suscríbanse para recibir más contenidos como este. Compartan con amigos y familiares y, por favor, dejen en los comentarios de dónde nos están viendo. Agradecemos por estar con nosotros en este viaje de conocimiento y reflexión. Para cerrar, recordemos las palabras de Efesios 6, versículos 11 y 12. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las astutas acechanzas del diablo. Porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Que este mensaje resuene en sus corazones. Recuerden que en la batalla espiritual no estamos solos. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para enfrentar y vencer. Permanezcan fuertes, vigilantes y revestidos con la armadura de Dios. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos ustedes.